vamos a aprender mucho, así que la sugerencia, como siempre, pues tomemos nota, familia. Vamos a tomar nota de, de lo que vamos a compartir con esta literatura para luego socializar. Esa es la idea, que podamos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, para tener una mejor comprensión de lectura. Entonces, saludo a Carmencita ahí con ese sol radiante. Y Muy buenos días, mi imperial. ¿Cómo está usted? Buenos días a todos los líderes. Dios les bendiga. Gracias, mi imperial. Mire, sol de Gino de... buen día, Carmencita. Lady también, ahí se está transportando. Entonces, Sandrita, ¿vas conmigo? Vamos a darte el honor de iniciar el libro. Perfecto. Ahí en su buen ambiente campestre, Sandrita nos colabora con la lectura. Te voy a compartir aquí ya el PDF. Quien lo quiera tener, pues lo pide. De hecho, lo voy a colocar en el grupo para que lo puedan tener y irlo repasando. No se queden con lo que leemos acá. Pégale una repasadita al capítulo o adelántense para que puedan compartir. Voy acá, acá está el título, este es, dice que es del autor Robert Kiyosaki, del autor del bestseller mundial Padre Rico, Padre Pobre, La ventaja del ganador, el poder de la educación financiera, que la escuela jamás te enseñarán acerca del dinero. Wow. Ok, Sandrita, el micrófono es tuyo, cuando quieras me dices para acomodar la letra y Perfecto, podemos John. iniciar. Perfecto. Hoy que estamos comenzando el libro Semana, quiero leer una oración que me mandó Ana Palacios que me parece muy bonita para estos dos comienzos, que es que esta nueva semana venga cargada de fe, esperanza y propósito. Que tus pasos estén guiados por la luz de Dios y que cada día te acerque un poco más a aquello que tanto has pedido en oración. Confía, trabaja con amor, ora con el corazón y deja el resto en manos de Dios. Lo mejor aún está por venir. Amén. Amén. Así será. Amén. Amén y amén. Ok. Bueno, la ventaja del ganador, el poder de la educación financiera. Lo que jamás te enseñarán en la escuela acerca del dinero. Robert T. Kiyosaki. John, creo que si la puedes, por favor, agrandar un poquito. Gracias. Perfecto. Este libro está dedicado a quienes dan un paso al frente y se convierten en parte de la solución. Mensaje de Robert. No es agradable. Antes de compartir contigo nuestro éxito financiero, reflexioné mucho. Los tiempos son difíciles y sé que hay millones de personas que perdieron sus empleos, hogares y negocios. También sé que en la mayoría de las situaciones no resulta muy cortés tocar el tema del éxito financiero. El alardeo nunca es agradable, en especial cuando se trata de dinero. No obstante, decidí escribir acerca de inversiones en la vida real porque quiero que comprendas cómo obtuvimos nosotros nuestra educación financiera, cómo la aprovechamos y por qué considero que en esta economía en declive la ventaja del ganador es una ventaja extrema. No escribo para alardear, lo hago para motivar a la gente a que aprenda, estudie, practique y posiblemente adquiera otra visión del mundo. En el año 2011, y hay mucho dinero por ahí volando. Hay billones de dólares en busca de hogar
debido a que los gobiernos no dejan de imprimir enormes cantidades de dinero falso, también conocido como divisa fiat o dinero por decreto. Los gobiernos no quieren que el mundo caiga en una depresión y por eso imprimen dinero de juguete. Esa es la razón por la que los precios del oro y plata suben, en tanto que los ahorradores continúan perdiendo. El problema radica en que el dinero de juguete solo está en manos de un reducido grupo de personas. Es por ello que los ricos se hacen más ricos y las clases media y baja cada vez son más pobres. Asimismo, la economía empeora y las dificultades van en aumento. De acuerdo con el Buró de Censo de los Estados Unidos en septiembre de 2010, la pobreza en nuestro país aumentó a casi 15% de la población. Eso significa que 4 millones de personas dejaron de pertenecer a la clase media y se convirtieron en gente pobre, tal y como Donald Trump y yo predijimos en nuestro libro Queremos que sea rico. Se trata de un problema serio porque nuestra economía está muy enferma. Bajo el riesgo de sonar petulante, decidí escribir un libro acerca de las inversiones en la vida real porque creo que tampoco es honesto saber algo y no compartirlo, algo que llamo avaricia. También escribo porque creo que si deseamos que la economía mundial se recupere de verdad, necesitamos una genuina educación financiera. Y a fin de cuentas, escribo este libro porque creo que es mejor enseñarle a la gente a pescar en lugar de regalarle pescado. Robert Kiyosaki. Mi padre rico dijo, escoge a tus maestros con cuidado. Introducción. ¿Cómo atrapas a un mono? Durante miles de años, los nativos de África y Asia han utilizado la siguiente técnica para atrapar monos. El cazador busca un árbol que tenga un agujero en el tronco y coloca frutas o nueces en el interior. El mono se acerca, mete el puño en el hueco y recoge el alimento. Como el puño está aferrado a la carnada, el mono no puede sacarlo del tronco y por lo tanto se queda atrapado. En lugar de soltar la fruta o las nueces, se retuerce, jala y tira, negándose a soltar su comida. El nativo regresa y mata o captura al mono con toda calma. Los humanos somos similares a los monos, solo que en lugar de aferrarnos a fruta y nueces, lo hacemos a un empleo seguro, a bienes materiales y dinero. Al igual que los monos atrapados, cuando la gente no cuenta con educación financiera, se reduce a escribir su salario y pasa el resto de su vida esclavizada a un patrón o pagándole impuestos al gobierno. Cuando comenzó la crisis financiera global en 2007, muchas personas se aferraron todavía más a sus empleos con la esperanza de no ser despedidas en los recortes. Otros millones se afianzaron con fuerza a sus hogares, aunque sabían bien que no podían pagar la hipoteca. La mayoría dejó de gastar y empezó a ahorrar más, a pesar de que el gobierno federal estaba imprimiendo billones de dólares, destruyendo así el poder adquisitivo y el ahorro. Los trabajadores aportaron mucho más dinero a sus planes de retiro sin tomar en cuenta que la bolsa de valores acababa de colapsar, arrastrando con ella sus ganancias previas. Asimismo, las inscripciones en las escuelas entraron en auge porque mucha gente regresó a estudiar y olvidó que el desempleo se había disparado.
La mayoría de la gente no sabe qué hacer. Cuando llegó 2010, la gente estaba consciente de que había una crisis financiera global. Por desgracia, nadie sabía qué hacer al respecto. En lugar de relajarse y soltar lo que tenían, muchas personas se aferraron más. Rezaron para que la crisis terminara y para que sus líderes políticos resolvieran el problema y regresaran los días felices. Por otra parte, hubo quienes sabían que tendrían que realizar cambios. El problema fue que como carecían de una sólida educación financiera, no supieron con exactitud qué era lo que tenían que modificar. Una década de crisis. La década que va de 2010 a 2020 será la más volátil en la historia y la que más modificará al mundo. Por desgracia, quienes se aferren a las reliquias del pasado, como un empleo seguro, ahorros, una casa y los planes de retiro, serán los más afectados por la tormenta financiera que se avecina. Esta afirmación la puedo hacer con mucha certeza por las siguientes razones. Primera, es el fin de la era industrial. La era industrial comenzó en 1500 y terminó en el año 2000 aproximadamente. En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la nación más poderosa del mundo, el más grande de todos los imperios que aún subsistían de la era industrial. En la era industrial, los países que poseían tecnología industrial, fábricas, escuelas grandes y armas eran los que gobernaban el mundo. En la era industrial, las empresas de los ramos automotriz, aéreo, de medios, radio y televisión y de fabricación de armas dominaron el mundo de los negocios. En la era industrial, un trabajador podía conseguir un empleo muy bien pagado que durara toda la vida, así como protección sindical y una pensión de retiro vitalicia. La educación financiera no era importante en la era industrial. En 1989 nació la World Wide Web, banda ancha mundial. Con eso terminó la era industrial y dio comienzo la era de la información. En la próxima década, la tecnología reemplazará más empleos y las fábricas serán desmanteladas, transportadas y reconstruidas en países con salarios más bajos. La noción de un empleo bien pagado de por vida y una pensión vitalicia se tornará obsoleta. Estados Unidos es hoy en día la nación más endeudada de la historia y se ha convertido en un país que ya no puede costear programas como Seguridad Social y Medicare. En la era de la información, las pensiones vitalicias y los empleos seguros no están organizados y por lo tanto la educación financiera resulta esencial. Por desgracia, así como el mono con el puño atrapado en el tronco, millones de trabajadores se aferran a ideas de la era industrial como recibir una educación formal, buscar un empleo seguro, salarios constantes, prestaciones médicas, retiro temprano y ayuda permanente del gobierno. En este libro aprenderás cuál es el tipo de educación que te puede preparar mejor para la era de la información. Segundo, las reglas del dinero cambiaron en 1971. En 1971 el presidente Nixon sacó al dólar estadounidense del patrón oro y en ese momento cambiaron las reglas del dinero.
En 1971, el dólar estadounidense dejó de ser dinero y se convirtió en un instrumento de deuda. A partir de ese año, los ahorradores se convirtieron en perdedores. En 1971, a la fecha, el dólar estadounidense ha perdido 95% de su poder adquisitivo, pero no requerirá otros 40 años para perder el 5% restante. De manera trágica, así como el mono permanece con el puño cerrado en el hueco del árbol, millones de personas continúan aferradas a los ahorros que tienen en el banco. En este libro descubrirás por qué ahorrar dinero es una tontería y conocerás las otras opciones que existen. Los bancos pueden imprimir dinero. ¿Y tú, por qué no? Con este libro aprenderás a hacerlo, pero requerirás de educación financiera. Tercero, a partir de 1971 se incrementó el tamaño de los rescates financieros. Para el año 2010, la mayoría de la gente ya estaba consciente del desastre subprime y del gasto de billones de dólares en el que se incurrió para llevar a cabo los rescates bancarios en todo el mundo. En la actualidad, muchas personas están enojadas porque los gobiernos rescataron a los adinerados dueños de los bancos y luego les pasaron la factura a los contribuyentes. Por desgracia, muy pocas personas saben que los rescates se han llevado a cabo durante años y que sus dimensiones solo se han incrementado desde 1971. En la década de los 80, el costo de los rescates bancarios rondaba los millones de dólares, pero para los 90 se hablaba de millones de millones. A partir de 2007, los rescates se hicieron internacionales y ahora se miden en billones de dólares. Por desgracia, debido a la falta de educación financiera, mucha gente cree que la deuda es algo malo. De la misma manera que lo hacen el mono, esas personas se aferran a su dinero y hacen todo lo posible para no tener deudas. La mayoría de la gente que carece de educación financiera cree que la deuda es algo negativo. De hecho, lo es, pero solo si no sabes cómo aprovecharla para volverte más próspero. En este libro descubrirás cómo los banqueros y la gente que posee educación financiera se vuelven más ricos porque aprovechan la deuda. Cuarto, la inflación va en aumento. El 4 de enero de 2000, una onza de oro costaba $282. 10 años después, el 30 de diciembre de 2010, esa misma onza de oro costaba $1,405. En comparación con el oro, el dólar estadounidense ha perdido 398% de su valor en la última década. El 4 de enero de 2000, el barril de petróleo costaba $25. Para el 31 de diciembre de 2010 había llegado a $91. El precio del petróleo se incrementó 264% en 10 años. A pesar de eso, el gobierno continúa asegurando que no hay inflación. Cualquier persona inteligente se preguntaría, ¿cuánto va a costar la onza de oro a finales de la próxima década? Para el 31 de diciembre de 2020, ¿cuánto costará un litro de gasolina en 2020? ¿Cuánto costarán los alimentos en los próximos 10 años? La mayoría de los monos no se hace este tipo de preguntas.
En lugar de eso, vuelven a la escuela, trabajan más duro, pagan más impuestos, pagan precios más altos, se esfuerzan por vivir debajo de sus posibilidades y ahorran, ahorran, ahorran. Como podrás darte cuenta, debiste invertir en oro en el año 2000, cuando la onza solo costaba $273. Con este libro aprenderás a invertir antes de que el estruendoso ganado entre corriendo al mercado. También aprenderás a precedir el futuro y a reducir el riesgo de resultar afectado por los cambios que se avecinan. Quinto, veo más gente pobre. En la próxima década, entre los años 2010 y 2020, se incrementará la brecha entre tener y no tener. Mucha gente que hoy pertenece a la clase media se volverá pobre en los próximos 10 años. En otras palabras, habrá más pobres en naciones ricas del primer mundo como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Japón. Cuando los gobiernos tomaron la decisión de rescatar a los propietarios de los bancos, eligieron proteger a los ricos a costa de los pobres y de la clase media. En la próxima década los ricos acumularán más dinero y los pobres y la clase media perderán poder adquisitivo debido a los impuestos y la inflación. A continuación se presentan sucesos que harán que la próxima década sea más difícil para quienes tienen una educación financiera limitada. Los baby boomers se jubilarán. Tan solo en Estados Unidos hay 78 millones de baby boomers. Se estima que 52% de ellos no tienen suficientes ahorros para el retiro ni inversiones para sobrevivir. Seguridad Social y Medicaid están en bancarrota, así que para financiar estos programas se requerirá que las generaciones nacidas después de 1964 paguen más impuestos. Se perderá una cantidad mayor de empleos. Los gobiernos nacionales, estatales, locales y de las ciudades no tienen suficientes fondos. Muchos de ellos están técnicamente en bancarrota. De 2007 a 2010, la mayoría de los empleos perdidos formaban parte del sector privado, corporaciones de gran tamaño y negocios pequeños. Los próximos empleos que se perderán serán los del sector público. Millones de empleos en el gobierno se perderán en la siguiente década. Lo anterior significa que se pagarán impuestos más altos, habrá menos servicios y, por supuesto, más desempleo. Por ejemplo, Camden, Nueva Jersey, la segunda ciudad más peligrosa de los Estados Unidos, recortó su fuerza policíaca 50% en enero de 2011. La ciudad también redujo el número de bomberos y trabajadores del gobierno. ¿Quién desearía vivir en Camden si se incrementa el crimen y las pérdidas por incendios? ¿Qué impacto tiene la pérdida de servicios gubernamentales en el valor de los bienes inmuebles? A pesar del creciente desempleo y de la pérdida de trabajos que solían representar seguridad, la gente se sigue comportando como los monos que se aferran a su fruta y nueces y regresa a estudiar con el objetivo de entrenarse para conseguir un nuevo empleo, un mejor salario, prestaciones y un buen plan pensionario. Este libro te ofrece algunas nuevas ideas sobre el tipo de educación que te preparará mejor para enfrentar el futuro.
Estados Unidos tenía una deuda de 14 billones de dólares en 2010. Según datos del Centro Nacional de Análisis Político, National Center for Policy Analysis, al añadir a esa cuenta las deudas generadas por la Seguridad Social y Medicaid, Estados Unidos debe en realidad 107 billones. Lo anterior significa que el país está en bancarrota. Estados Unidos tiene básicamente tres opciones. Primera, dejar de pagar las deudas, es decir, declararnos en bancarrota. Esta opción afectaría a la economía mundial. Segundo, recortar el gasto, subir los impuestos y pagar las deudas. Esta opción afectaría a la economía mundial. Tercero, imprimir más dinero, matar al dólar y pagar las deudas con dinero falsificado. Esta opción afectaría a la economía mundial. Al igual que el mono, con el puño atorado en el tronco, la persona común y corriente no tiene idea de lo que sucede con el dólar estadounidense ni con la economía mundial. Lo único que le interesa es generar suficiente dinero para comer y tener un techo. Como el mono que se aferra a lo que tiene, el ciudadano promedio en verdad cree que el dinero que posee es legítimo. El elector común y corriente tiene la idea de que los políticos a los que eligen pueden resolver la crisis financiera mundial. Sin embargo, muy poca gente se da cuenta de que este problema sobrepasa a cualquier líder y a cualquier país. En este libro descubrirás que las reglas del dinero han cambiado en la era de la información y aprenderás a adaptarte a los nuevos lineamientos globales. En 1972, el presidente Nixon le abrió la puerta a China. Actualmente China está dejando de ser un país de pobreza extrema y está en franca carrera para convertirse en la próxima superpotencia. El crecimiento económico de este país continuará durante toda la década siguiente. Sin embargo, China también se tornará una nación inestable debido a la inflación contra la que lucha, a su intención de ubicarse en la pelea por el poder político mundial y a la presión que ejerce para que se cree una reserva internacional de divisas ajena al dólar estadounidense. Además, su crecimiento económico provocará problemas internos, debido a que la brecha que divide a los pobres de los ricos continúa en aumento. La inestabilidad de China dará origen a las olas financieras, así como auges y descalabros económicos que tendrán un impacto en todo el mundo. Como la mayoría de los monos, la persona típica puede ver los árboles, pero no el bosque. Es posible, sin embargo, que la situación de los estadounidenses sea aún peor, porque a pesar de que vivan en una pecera a lo que todo el mundo observa, ellos no son capaces de mirar más allá de su entorno de cristal. Con este libro aprenderás a pensar, actuar y hacer negocios de manera global. En este momento existe una oportunidad de dimensiones mundiales, pero definitivamente no es para quienes solo piensan en el árbol al que están atados. La década más emocionante de la historia. Los siguientes 9 años, es decir,
La década de 2010 a 2020 será la más emocionante de la historia porque marcará el fin del imperio norteamericano. Se descubrirá que el dólar estadounidense es un fraude y surgirá una nueva economía mundial. El mundo sin fronteras, que subsistirá gracias a tecnologías de bajo costo, también alentará al genio de la gente y pondrá al descubierto la desproporcionada ignorancia que regía la antigua economía mundial. Estos 10 años serán los mejores para personas con educación financiera, preparadas, flexibles y adaptables. Pero para quienes esperan que los buenos tiempos del pasado regresen, esta década será la peor de su vida. Atrapado en la escuela. La clave para enfrentar al nuevo mundo es la educación. El problema, sin embargo, es que el sistema escolar actual está sumergido en las arenas movedizas de la era industrial. En la era de la información, lo más importante que puede tener una persona es su educación y un aprendizaje permanente durante toda la vida. Por desgracia, el solo hecho de asistir a la escuela no te preparará en el aspecto financiero para la rápida manera en que el mundo se está expandiendo y evolucionando. Dicho llanamente, los cambios en las escuelas son demasiado lentos en comparación con las vertiginosas transformaciones del mundo. En la era industrial solo se necesitan dos tipos de educación para lograr el éxito. Educación académica, la capacidad de leer, escribir y resolver problemas matemáticos sencillos. Educación profesional, la educación para ganar dinero y ser un integrante productivo de la sociedad. Por ejemplo, los médicos asisten a la escuela de medicina, los abogados a las de derecho, los pilotos a las de vuelo, los chefs a los de gastronomía, etc. En la era de la información necesitamos los siguientes tres tipos de educación: académica, profesional, financiera. Entonces surge la siguiente pregunta: ¿por qué las escuelas no ofrecen ningún tipo de educación financiera? La respuesta es porque los humanos prefieren usar las escuelas para atrapar y entrenar a sus monos. Si una persona cuenta con educación financiera sólida, no tendrá que aferrarse con tanta fuerza a un trabajo seguro, al cheque de nómina y a la pensión. Si esa misma persona conoce las leyes fiscales, no pagará impuestos innecesarios. Si entiende el sistema bancario, no ahorrará dinero en sus instituciones. En lugar de pensar que su casa es un activo, sabrá que en realidad es un pasivo. Si entiende la inflación, no tratará de vivir por debajo de sus posibilidades. En lugar de tratar de salir de deudas, aprenderá a usarlas para generar riqueza. Asimismo, sus deseos de tener un retiro cómodo no la orillarán a entregarle sin pensar su dinero a los corredores de Wall Street, asesores financieros ni agentes de bienes raíces. Lo más importante es que esa persona también se cuestione por qué va a la escuela, quiénes son sus maestros y a dónde la conducirá la educación que está recibiendo. Sandra, pienso que podemos dejar por ahí. Perfecto. Estamos en la página 22. La educación es un proceso. Página 22. 24, John. En este PDF es el 22.
Miren acá. Ok, con el título nos basamos. La educación es un proceso. Listo. Ok, familia, con los buenos días ya para las 30 personas acá conectadas, felicitarlos por estar acá en el inicio de esta nueva literatura, de este nuevo libro y quiero que participen. Antes de eso, pues, es gracioso, pero es muy cierta esa parábola del mono, ¿sí? Donde el libro nos mostraba cómo en África cazaban los monos. Dicen que hacen un agujero pequeño en los árboles, dentro del agujero meten las frutas y claro, el mono llega, cabe su manito ahí en el agujero, pero al coger la fruta, pues ya no la va a poder sacar. Y es tanta pues las ganas de su alimento que por no soltarlo, pues pierde obviamente la vida. Lo hacen como una parábola con lo que es el empleo. Y, y dice que muchas personas se quedan aferradas a esto por miedo a soltar, por miedo a perderlo supuestamente seguro, ¿verdad? Y el libro nos indica que eso es falta de educación financiera y de comprender que, que una época, una etapa económica de la vida que fue la etapa de la era industrial, una era económica, finalizó ya hace muchos años. Y en su momento, pues era como lo ideal. Las personas que pues, nos tocó también, porque yo también estudié en la era industrial, era como lo ideal y lo que cada persona y cada familia le guiaba a sus pequeños en lo que debían estar. Estudiar, ir a la universidad, conseguir un empleo seguro y aspirar a tener una pensión, una jubilación, pertenecer quizás a una empresa, como lo decía el libro ahí, que tuviera un sindicato que te protegiera, que te subsidiara para vivienda, todo eso. Y muchas personas pues vivieron esa época y adquirieron sus bienes y sus cosas en su época, en su era industrial. Pero es una era que finalizó y habla Robert Kiyosaki. Debemos entender también que este libro está creado por allá antes del 2010, ¿sí? Como en el 2008, creo que fue que salieron estos libros de Robert Kiyosaki. Y él ya veía venir unos cambios importantes en la economía por la era de la información, ¿sí? Se sabía que todo iba a cambiar desde la invención de, obviamente, los computadores y la conectividad a través de redes, ¿verdad? Todos estos cambios se avecinaban y las personas debieran empezar a comprender estos cambios porque ahora pues es muy contado el que tiene éxito y se aferra a esa era industrial. Es algo que ya pasó. Eh, Hablaba también de la economía mundial. Él se enfoca pues obviamente mucho en hablar de Estados Unidos, de cómo el oro y el petróleo sí eran inversiones que en 10 años habían subido en un porcentaje mayor al 200% y cómo imprimían dinero, pero ya no apoyado en el oro, sino que él lo llama dinero falso, simplemente dólares con los cuales soportar la economía mundial, no crear una catástrofe mundial. Y también avecinaba cómo Estados Unidos iba a perder poder ante la economía mundial por el crecimiento que estaba teniendo China, ¿sí? Y en esa etapa de crecimiento de China, pues ahí sí soy testigo del crecimiento que tuvo y de lo que causó en la economía mundial, cuando acá en Colombia se hizo el tema de la apertura económica. El gremio al que yo pertenecía, que era el gremio de repuestos,
era un gremio muy exclusivo, era un gremio que habían pocos importadores de repuestos, pero cuando se hizo esa apertura económica, que cualquier persona podía llegar con dinero a China y hacer negocios y traer mercancía, pues ese negocio de repuestos cambió y ya los repuestos se volvieron una cosa más asequible y bajó, como por decir algo, el nivel o la categoría que tenía ser un importador de repuestos. Eso cambió. Y no solo en esa área, sé que muchas más, pues hablo de la que conozco. Eh, Viene una parte del libro donde él dice prepararnos y darnos una buena educación financiera. Él habla mucho de utilizar la deuda como un apalancamiento para generar riqueza. Sacar esa idea de que la deuda es mala, pues una deuda es mala cuando yo me estoy quizás endeudando para comprar un carro que simplemente va a ser solo para disfrute, del cual no voy a obtener ninguna ganancia. Eso sí es una deuda mala, lo que tengo entendido, pues endeudarme para irme a un paseo. Quizás eso es una deuda mala porque pues disfruto, no sé, 5 o 6 días del paseo, pero voy a quedar con una deuda a largo plazo. Cosas como estas son deudas malas. También nos habla y nos ha enseñado Robert Kiyosaki que una casa se convierte en un pasivo, ¿sí? Que invertir en bien raíces es bueno, pero si está rentando. Todo esto, pues, son tips que nos ha dado Robert Kiyosaki sobre lo que son deudas malas, deudas buenas, y vamos a seguirlo estudiando, vamos a seguir escuchando qué nos trae este libro sobre educación financiera. Voy a leer el chat y me gustaría que se animaran a participar, alguien que tenga su punto de vista sobre este primer capítulo. Patricio Chalacán nos saluda desde Ecuador. Muy buenos días, excelente inicio de semana a todos. También para ti, Patricio, un excelente inicio de semana. Noemí también nos saluda. Muy buenos días, excelente día lunes, comienzo de semana. Bendiciones a todos. Igual para ti también, Noemí, bendiciones. Alexander Ramírez nos da una participación acá. Nos dice, al decir al decidir participar de Hinode, es también nuestra tarea, así como la intención de Kiyosaki en este libro, motivar a la gente a que aprenda, estudie, practique y posiblemente adquiera otra visión del mundo. Si deseamos que nuestra economía se recupere de verdad, necesitamos una genuina educación financiera. Exacto, Robert Kiyosaki dice que ahí en la primera parte del libro nos dice que él no habla de su éxito por alardear, no nos trae en sus libros parte de su vida y de su éxito por alardear, no, él lo hace por educar a través del ejemplo, lo que él pudo construir y ser en este momento, pues quiere transmitirlo a las personas y prácticamente de manera gratuita a través de sus libros. Deyanira también nos saluda, un gran día para todos y Uberney Escobar nos dice saludos, bendecido día. Bueno, y tengo acá ya personas para participar. Tenemos a Johansson y a Sandra. Vamos primero con Sandra y luego Johansson. Sandra, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Em, lo que tú estabas diciendo de que teniendo en cuenta que fue un libro escrito más o menos como en el 2008 y el situarse uno en la realidad del mundo hoy en día, donde vemos, digamos, en la parte que tú decías de los repuestos, donde China ha invadido tanto el mercado a nivel internacional, el ver cómo la era de la tecnología ha avanzado y cada día avanza mucho más, viendo en Washington State, en Seattle, donde vive Big Grace, donde están las empresas propiamente que están manejando tanto la informática, el encontrar tanto estos muchachos jóvenes que están en esta parte de la tecnología, cómo están encaminados totalmente a ese crecimiento en esta parte.
La otra es de ver cómo en estos días lanzaron o hicieron oficial eh, el, el hombre más rico del mundo, que en este momento es este señor Bezos, eh, donde está manejando tanta economía mundial. Y esto, ver cómo sin embargo todos estos cambios, este cambio de esa era industrial a esta parte tecnológica que nos está, que ha llegado y se ha incrementado tanto, y donde él decía la parte de que los ricos, totalmente ricos, sin embargo, iban a, a crecer mucho más porque la clase media iba a ir o atiende a desaparecer y a aparecer más lo que, o irse, digamos, a catalogarse dentro de una clase baja, pobre. Entonces, pues es donde tiene uno que también ir analizando y de acuerdo a eso, tener esa educación financiera de saber qué posibilidades y qué empresas reales nos dan la oportunidad de poder tener un crecimiento financiero, de poder tener una mejor expectativa de vida, tener una mejor forma también de comunicación, de llegar y de la educación que también nos ofrece la Universidad Gino de, donde encontramos tantos puntos, no solamente de la educación en productos, sino la educación personal, la educación financiera, la educación de saber cómo conducir también nuestro negocio, que es bien interesante. Muchas gracias y un feliz día para todos. Ok, Sandra, muchas gracias. Gracias por tu participación. Vamos a escuchar a Johansson y luego a Enrique Vela. Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, estoy con la cámara apagada porque me da la señal por acá donde estoy aún. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por el día. Hoy amaneció lloviendo y ya está haciendo sol, pero está muy rico acá en el Huila. Esto, bueno, yo siempre he dicho, desde que entré a Ginodé, empecé un proceso y una evolución porque pues yo tenía muchas deudas. Y gracias a Ginodé también he pagado muchas deudas. Eh, lo primero que uno tiene que hacer, primero agradecer que Dios nos dio el negocio y que Dios nos dio la vida para hacerlo. Segundo, hay ahorita mucha información. Estamos en una era, no se ha acabado aún la era de la información, pero también está llegando la era de la inteligencia artificial y hay que apoyarnos en muchas cositas en, sobre todo en la administración personal y la administración laboral, que es la administración que estamos haciendo todo el negocio. Muchas veces nos ponemos a buscar más cosas. Aquí hay una educación completa en la Universidad Ginobé, en cierta forma, pero también hay que apalancarse buscando en YouTube. Yo, por ejemplo, yo no sé nada de contabilidad, pero lo que sí aprendí fue utilizar YouTube. Hay personas que suben videos, hay personas que hacen videos de educación financiera, educación emocional, hay personas que hacen administración de empresas, hay administración contable. Muchas veces uno va a la universidad, sí, es muy bueno y todo, pero muchas veces hay emprendedores que nunca han ido a una universidad y tienen una buena administración. ¿Por qué? Porque la aprenden de otras personas, porque la aprenden ahorita hay mucha gente que aprende de YouTube. Hay personas que han dejado el trabajo muchas veces porque aprendieron cosas en YouTube y aprendieron a ser mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la oportunidad está ahí, gracias a Dios, estamos en un lugar muy bueno, en donde estemos acá en Colombia. Mucha gente actualmente no sabe educación financiera, nosotros debemos ser un referente de que nosotros estamos aprendiendo y debemos ser como los profesores de esas personas nuevas que llegan y enseñarle que las posibilidades acá es mucho mayor que estar en un empleo. Lo sé porque yo también soy empleado, o bueno, y estoy siendo empleado en cierta manera. Entonces, no, muchachos, aquí hay algo muy bonito y es que nosotros tenemos el don de ser profesores de otros y ser ese ejemplo que quieren los demás, ¿sí?
seamos una referencia ante los demás y no, pues siempre darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad, primero de estar vivos y segundo de poderles enseñar a los demás a ser libres financieramente. Entonces, por el momento eso sería todo. Dios me les bendiga, muchas gracias por el espacio. Johansson, muchas gracias. Gracias por tu participación. Vamos a escuchar a Enrique Vela. Enrique, el micrófono es tuyo. Gracias, John Carlos. Gracias a toda la línea de auspicio. Damos la gloria y la honra a Dios en esta mañana. Habemos 28 líderes en formación. Un saludo de gratitud a la familia Rodríguez, a las 8 naciones, incluida nuestra hermosa nación Colombia. Tomando nota de esta gran enseñanza, ¿no? Y el título que leía nuestra líder lectora, el paso hacia el frente, ¿no? El paso hacia el frente es el paso que damos cuando tomamos esa iniciativa de ser parte de este hermoso proyecto y que hoy ya no somos las mismas personas que éramos el tiempo de antes. Estamos en una constante información. Tal vez nuestra mentalidad estaba asociada con la era industrial, pero ahora nuestra mentalidad está totalmente conectada con la nueva era de la información, donde estamos constantemente en un crecimiento de evolución. Y cuando nos da la metáfora y nos da esta enseñanza del mono, también eso es como una autoevaluación a cómo nosotros estamos desarrollando, perdón, este gran momento, este gran momento de formación empresarial. Porque como lo decía ahora el líder que acabó de hablar, Johansson, estamos preparados estamos siendo enseñados para enseñar. Y eso es algo muy importante que estamos aprendiendo constantemente. Estamos pasando de esa era industrial donde traíamos patrones de bloqueo, donde traíamos patrones por genética generacionales y estamos creando una nueva mentalidad que es lo que más adelante en nosotros ya no vamos a hablar en palabras, sino en resultados. Eso es lo que nos trae a nosotros, ¿cierto? No aferrarnos al puño como lo hace el mono, que el mono lo hace hasta quedar totalmente preso y hasta tener un final totalmente, hablaríamos de una zona de confort. Ya para terminar mi aporte, estamos en esa parte del crecimiento. Me conecta con una frase el libro Afilando el Hacha, cuando dice que solamente subiendo el árbol es que se puede ver la cima de la selva, ¿no? Pero aquí nos conecta porque dice, podemos ver los árboles, pero no la magnitud del bosque. Y ahí es donde nosotros nos estamos preparando para entrar en esa área. Líder John Carlos desde Pitalito, un saludo grande para cada uno de ustedes, líderes. Gracias por permitirme la participación. Vamos hacia adelante, líderes. Emilia, gracias. Gracias, Enrique, por tu participación. Bueno, creo que es todo por hoy. Vamos a nuestra foto. Enciendan sus cámaras, la mejor actitud. Lunes con LD logro. Vamos a cerrar este mes de la mejor forma. Hagamos lo que debe ser hecho para perseguir nuestros sueños. A la cuenta de 3 con la foto. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí quedó. Espérame que hay otra pantalla. Voy a guardar esta. Espérame un segundo, yo guardo esta foto porque se me pierde. Y voy a la segunda. Listo, vamos con la segunda pantalla, familia. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las... Listo, Dios los bendiga, abran sus micrófonos, pueden despedirse. Nos Feliz vemos el día, día de mañana, bendiciones. 7 a.m. Muchas Gracias, gracias, feliz super y día, bendecido Dios lo día bendiga. para todos. Gracias a todos los líderes. Feliz inicio de semana. Vamos con toda. Bueno, arigato gozaimasu. Chao, Significa, chao, familia. gracias. Chao. Significa- Feliz semana. Feliz día, feliz inicio de semana para todos. Dios los bendiga. Tremendo Amén, libro. que Dios los bendiga. Chao, chao, amén.